Seguimos con este recorrido que estamos haciendo por la proposición incluida dentro de la oración compleja. Y la problemática que estamos trabajando desde la parte anterior es la de cómo se construyen en palabras las circunstancias del contexto en que se ubica la situación del verbo principal, teniendo en cuenta que esas circunstancias del contexto son las que nos llevan a las funciones sintácticas de adjuntos. Veamos la próxima ficha que les tenemos preparada para poder continuar aquello que ya hemos comenzado a desarrollar en el caso de las circunstancias que se correspondían en la parte anterior con las clases de adverbios circunstanciales. En este caso, ustedes van a ver que aquí estamos otra vez con las circunstancias contextuales, con la misma problemática de cómo se representan en palabras las circunstancias de la situación, y tenemos nuevas circunstancias. La circunstancia de instrumento, la de compañía, y la que nos lleva al predicativo en el caso del adjunto predicativo. Vamos a ver. En este caso, la circunstancia que nos lleva al adjunto instrumental es la que responde al interrogante ¿con qué? Cuando nosotros ya nos planteamos el interrogante ¿con qué?, ya nos damos cuenta en el interrogante de que la respuesta seguramente tendrá que empezar con la misma preposición con la que empieza el interrogante, con. Es decir que el adjunto instrumental va a aparecer desarrollado por un sintagma preposicional, con núcleo en la preposición con sus herramientas. Y fíjense que además hemos separado a estos adjuntos circunstanciales, los hemos separado de los que vimos en la parte anterior, porque estos no tienen relación inmediata con el adverbio, porque no existe un adverbio instrumental, no existe un adverbio de instrumento en español. Por lo tanto, como esta circunstancia no se construye por ningún tipo de adverbio que exista en el repertorio léxico del español, sino que se construye por el sintagma preposicional, entonces nos permite ver otro tipo de categoría que no está relacionada, como la que estamos desarrollando ahora, que no está relacionada directamente con el universo del adverbio. En el caso del adjunto instrumental, entonces tenemos un desarrollo a partir de un sintagma preposicional. El adjunto comitativo, que presenta aquello que podríamos decir cuál es la compañía con la cual se realizó la situación, es el que responde al interrogante ¿con quién? Gonzalo trabajaba, antes decíamos para el instrumento, ¿con qué? Con sus herramientas. Ahora decimos, ¿con quién trabajaba Gonzalo? Con sus primos. Con sus primos, un sintagma preposicional. Un sintagma preposicional que además ya hemos visto en el interrogante, que tiene que aparecer desarrollado con la preposición con. Entonces, en el instrumental, un sintagma preposicional. En el comitativo, un sintagma preposicional. Y para este grupo de adjuntos nos está faltando uno, que es el adjunto predicativo. ¿Recuerdan el que adelantamos en la parte anterior? Y en el que, del que decíamos que no debíamos confundir con el adjunto modal. El adjunto predicativo. Veamos cómo lo podemos encontrar, en qué casos lo podemos encontrar y cómo deberíamos hacer, qué deberíamos hacer para no confundirlo con el adjunto modal. Sobre todo porque, fíjense que el interrogante a partir del cual nosotros podemos encontrar el predicativo es el interrogante ¿cómo? Pero, ustedes dirán, claro, ¿cómo? Es justamente el mismo interrogante que hemos utilizado para encontrar el adjunto modal, para el adjunto de modo. Era el interrogante ¿cómo? Y en este caso, para el adjunto predicativo, bueno, una vez más, el interrogante es el mismo. ¿En qué casos podrá ser que el cómo no nos lleve al adjunto modal, sino que nos lleve al adjunto predicativo? Veamos el ejemplo. Gonzalo trabajaba tranquilo.
Si nosotros pensamos, ¿cómo trabajaba Gonzalo? Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué clase de palabras es tranquilo? Es un adjetivo. Tranquilo es un sintagma adjetivo. Como todo adjetivo, flexiona en género y número. O sea que, si decimos Gonzalo trabajaba tranquilo, cuando hablemos de Mariela y queramos decir lo mismo, diremos Mariela trabajaba tranquila. Cuando hablemos de los estudiantes trabajaban tranquilos. Las personas trabajaban tranquilas. Es decir, esta palabra forma un sintagma adjetivo, no es de ninguna manera un adverbio porque tiene flexión morfológica en género y número. Entonces, si no es un adverbio y es un adjetivo, es un adjunto predicativo. Vamos a ver qué es lo que les hemos preparado acá como un recordatorio. El interrogante, decíamos, era el cómo. El interrogante es el mismo que el del adjunto modal. Se diferencia por la forma de realización. El adjunto modal, el que vimos en la parte anterior, es básicamente un sintagma adverbial o eventualmente un sintagma preposicional. Porque recuerdan, decíamos que el sintagma adverbial y el sintagma preposicional estaban muy relacionados entre sí porque los dos se especializaban en ocupar similares funciones, posiciones sintácticas. Mientras que el adjunto predicativo, este que estamos viendo ahora, es un adjetivo. Este carácter adjetivo le confiere un carácter predicativo adicional sobre el sujeto. ¿Por qué tiene un carácter predicativo? Porque predica algo más sobre el sujeto. Fíjense que acá hay una predicación sobre el sujeto Gonzalo. ¿Qué se predica de Gonzalo? ¿Qué se dice de Gonzalo? Que trabajaba que trabajaba tranquilo. Ahora bien, tranquilo modifica a Gonzalo y también a trabajaba. Es decir que tranquilo no solo es el modo en que trabajaba, sino que además se nos dice que Gonzalo estaba tranquilo. Entonces tranquilo está predicando con respecto al sujeto Gonzalo. Esto es lo que nos permite decir que el predicativo, como ustedes encontrarán en algunas gramáticas, tiene doble valencia, porque vale en relación con el verbo, pero también vale en relación con el sustantivo, a tal punto que con quien concuerda es con el sustantivo núcleo del sujeto. Entonces, valencia 1 con respecto al verbo. Le responde el interrogante ¿cómo? ¿Cómo trabajaba? Tranquilo. Valencia 2 en relación con el sujeto, Gonzalo. Gonzalo estaba tranquilo. Esta sería la predicación adicional, porque acá se están de alguna manera predicando dos cosas. Se están diciendo dos cosas de Gonzalo. Que Gonzalo estaba tranquilo y que Gonzalo trabajaba tranquilo. Entonces, el predicativo en principio responde al mismo interrogante ¿cómo?, pero la respuesta a ese interrogante está desarrollada por un sintagma adjetivo. Y si es un sintagma adjetivo, fíjense que acá el carácter adjetivo ya nos permite darnos cuenta de algo que es sumamente importante. El adjetivo es una palabra que concuerda morfológicamente en género y número. ¿Con quién concuerda? Concuerda con el sustantivo al que modifica. O sea que tranquilo, como es un adjetivo, tiene que modificar a un sustantivo. Independientemente de que acá aparezca después del verbo, que esté dentro del sintagma verbal, que sea un adjunto dentro del sintagma verbal, pero por ser un adjetivo modifica un sustantivo. Entonces, además de modificar al sustantivo, ese carácter, esa tarea de modificar al sustantivo hace que concuerde con el sustantivo en género y número. Entonces, si concuerda, quiere decir que no es un adverbio, no puede ser un modal, como sería el sintagma adverbial o el sintagma preposicional, sino que es un sintagma predicativo. Resumiendo, el adjunto predicativo
está desarrollado por un sintagma adjetivo. Ese sintagma adjetivo modifica al mismo tiempo al verbo, porque le responde el interrogante como al verbo, pero también al sujeto de la oración. Y al modificar al sujeto de la oración, eh, como es un adjetivo, concuerda con el sujeto de la oración en género y número, y eso es lo que le permite tener una doble valencia. Y eso es lo que hace que nosotros podamos verlo como una predicación adicional en relación con el sujeto. Es decir que, además de predicar que trabajaba de Gonzalo, también decimos que trabajaba tranquilo, que Gonzalo estaba tranquilo. Por este carácter del adjetivo, que tiene que ver con que un adjetivo siempre predica algo sobre el sustantivo al cual modifica. Y finalmente lo que diríamos para cerrar esta parte en relación con los predicativos es lo siguiente. En algunas gramáticas a este adjunto predicativo seguramente lo van a encontrar como adjunto predicativo subjetivo o como predicativo subjetivo directamente, o como también predicativo subjetivo no obligatorio, como aparecía en las gramáticas estructurales a partir de la década del 70. Fíjense que cuando decimos adjunto predicativo o cuando decimos predicativo subjetivo no obligatorio, estamos diciendo cosas bastante parecidas. Si decimos predicativo subjetivo no obligatorio, veamos, ¿qué quiere decir subjetivo? Quiere decir que tiene relación con el sujeto de la oración. Claro, el adjunto predicativo es un adjetivo que aparece en el sintagma verbal, pero que modifica al sujeto de la oración. Como modifica también al sujeto de la oración, es subjetivo. Y por otro lado, si decimos no obligatorio quiere decir lo mismo que decimos cuando decimos adjunto. Adjunto es aquello que no fue requerido por la estructura del verbo principal, pero que el hablante ha decidido decirlo. No estaba obligado a ello, pero decidió hacerlo.